Bueno, vamos a plantear este teorema, ¿sí? Que este teorema, que le llamamos fórmula de Green, relaciona, ¿sí?, un integral doble definida en un dominio D con una integral curvilínea, ¿sí?, definida en una curva L. Es decir, que vamos a calcular una integral curvilínea, pero aplicando una integral doble. ¿Mm? Para eso vamos a aplicar estas fórmulas, la cual es la integral doble. Cuando es antihoraria, es la derivada parcial de Q con respecto a X menos la derivada parcial de P con respecto a Y. Estas derivadas deben ser continuas, obviamente las funciones también continuas, ¿sí? Esto sí es antihoraria. Y si es horaria, la formulita sería al revés, la derivada parcial de P con respecto a Y menos la derivada parcial de Q con respecto a X. Ahora vamos a demostrar que esa igualdad se cumple por medio de la siguiente demostración. Bueno, vamos a partir de esta expresión, vamos a trabajarla en dos partes a esta demostración. Vamos a partir con la derivada parcial de P con respecto a I, ¿sí? Esta derivada doble yo la puedo llegar a definir como, o sea, la integral definida como una integral tipo 1, ¿sí? Es decir, la constante serían x, es decir, acá en el gráfico podemos observar x sub 1, x sub 2, ponemos en estos extremos, esto está asociado al diferencial de x, y después tenemos los extremos definidos de las funciones, porque este es el dominio que nosotros deberíamos definir. Sería la superior, la función superior es f sub 2, y la inferior sería f sub 1. Y como habíamos dicho, tenemos la derivada parcial de P con respecto a I. Primero vamos a trabajar con P y después se trabaja con Q. Bueno, si yo aplico la derivada de esta, perdón, la integral a esta derivada, obtengo la primitiva, que sería P. De ahí voy a evaluarla en las funciones, aquí aplico Barrow, y en I vamos a tener en esta f sub 2 y en el otro extremo vamos a evaluar con f sub 1. Bueno, aquí planteamos Barrow, ¿sí? Luego vamos a integrar nuevamente, en la cual vamos a sustituir, aplicar Barrow nuevamente y no, acá no aplicamos Barrow, lo que hacemos es una descomposición, perdón. Voy a tomar dos partes nuevamente, ¿sí? Vamos a trabajar primero esta integral y luego vamos a trabajar esta integral, ¿sí? Entonces, nosotros planteamos primero la integral doble con la derivada parcial de P con respecto a I. Luego vamos definiendo los extremos, aplicamos Barrow y luego, una vez que aplicamos Barrow, aplicamos la descomposición. Una vez que aplicamos la descomposición, vamos a tomar esta parte, porque la vamos a considerar una integral curvilínea, y luego vamos a analizar la otra parte que les llamamos B, ¿sí? Que B es otra integral curvilínea. Bueno, aquí está lo que habíamos analizado recién. Vamos a tomar este primer término, lo definimos aquí, y esta la vamos a definir como una integral curvilínea, o la consideramos como la integral curvilínea cuya trayectoria sería AEC, porque estamos definiendo f sub 2, ¿sí? Entonces sería AEC, y recuerden que nosotros aquí lo vamos a sustituir con la f sub 2, lo vamos a sustituir por i. ¿Se acuerdan la clase pasada cuando hacíamos la demostración del cálculo de área con integrales curvilíneas? Es como que aquí vamos a convertir esta integral, la vamos a considerar como una integral curvilínea y vamos a definir esa integral curvilínea. Entonces ya no puede estar definida como f sub 2, sino la vamos a reemplazar como i. Bueno, aquí nosotros tenemos
la, la dirección AEC, es decir, AEC, sería horaria, es decir, que tendría este sentido, ¿sí? La primera, esta. Pero nosotros la queremos antihoraria, entonces, es decir, en el otro sentido. Queremos definirla como CEA. Entonces, de esa manera, aplicando la propiedad de integral curvilínea, vamos a definir la integral curvilínea CEA antihoraria con el signo negativo, porque va a ser igual que esta, con el cuerpo de la función P, XY diferencial de X. ¿Sí? Y acá definimos nuestra primera parte de la integral curvilínea. Ahora, vamos a trabajar la segunda expresión. En este caso, como está definida con la función f sub 1, voy a borrar acá, voy a definir la curva ABC, ¿sí? Ese sentido es antihorario, así que no voy a tener que modificar nada, pero lo que sí vamos a definir, entonces, la integral curvilínea definida en el sentido ABC, y vamos a sustituir f sub 1 con i, obteniendo esta expresión. Bueno, entonces volvemos a la original con la que habíamos partido. Entonces, la expresión A, nosotros lo hemos expresado como integral curvilínea y habíamos obtenido esta expresión. Y esa es la que nosotros vamos a sustituir acá. Ahora, la segunda parte, la B, obtenemos como resultado esto y lo vamos a sustituir acá, siguiendo esta expresión, ¿sí? Bueno, una vez que nosotros sustituimos, vemos que acá me queda negativo, voy a sacar factor común negativo y estas dos expresiones se suman, es decir, que yo voy a estar definiendo CEA, CEA y ABC, es decir, que estoy definiendo una integral curvilínea cerrada. Entonces, podemos decir que esta integral curvilínea podríamos ponerle un anillito ahí, una curva cerrada de la función Px y diferencial de x. Y así obtuvimos la relación del primer término, que es la la integración doble de la derivada parcial de P con respecto a y, va a ser igual a la integral curvilínea L de la función P diferencial de X. Pero esto es solo una parte, ¿sí? Lo que hemos hecho es solamente demostrar de que esa derivada, ¿sí? Parcial de P es igual a la función P, ¿sí? Bueno, ahora vamos a realizar el mismo procedimiento que no se lo pide, pero deberíamos hacer el mismo procedimiento, es decir, definir la integral doble de Q con respecto a X, luego el procedimiento de colocar los extremos, las funciones, y haciendo todo el procedimiento, vamos a llegar a la misma conclusión que esta, simplemente que acá va a ser positiva y acá va a ser Q, ¿sí? Entonces, aquí voy a tener la integral doble definida en el dominio D, y voy a verificar la igualdad de la integral curvilínea L de la función Q de X, Y, ¿sí? Entonces, aquí verifico la otra parte de la expresión de la fórmula de Green. Ahora tengo que sumar esas dos partes, ¿sí? Entonces, voy a sumar esta integral doble definida por la derivada parcial de P con respecto a Y, más la integral doble de la derivada parcial de Q con respecto a X, quedándome esta expresión. Entonces, por eso decimos que esta expresión es la antihoraria. Por eso nosotros cambiábamos el signo y todo para forzarla a horaria, a antihoraria.
Y de este lado sumo esta integral curvilínea más esta integral curvilínea que se obtiene formando la integral curvilínea definida en la curva L de la función P diferencial de X más Q por diferencial de U. Y así se verifica la igualdad, ¿sí? Ustedes solamente se va a pedir una sola parte de la integración, ¿sí? La P que hemos hablado, y después la otra la plantean directamente porque se verifica igual. No se pide la dos. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo, si tienen alguna duda sobre lo que se habló o algo que les quedó inconcluso. Perfecto. Bueno, voy a dejar de compartir. Voy a compartir la diapositiva. Función potencial. Yo voy a obviar algunos temas, solamente me voy a enfocar en los más importantes, así que hay temas que voy a pasar por alto, ¿sí? Bueno, en esta parte vamos a ver función potencial, que es una función especial, la cual no solo se aplica en este tema, se aplica en muchos temas de física y también más adelante la vamos a ver como una ecuación diferencial, ¿sí? La función potencial, ¿cómo la obtenemos? Y vamos a analizar un campo vectorial conservativo. Vamos a decir que si yo tengo un campo vectorial F, ¿sí? Definido por la función P y Q, que a la vez P y Q son funciones de dos variables independientes. Esto es un campo vectorial. Y esta es la función potencial. Ahora vamos a decir que si ese campo vectorial es igual al gradiente de esta función potencial, a ver, vamos a poner, esta es la función potencial, ¿sí? Se la denomina U. Y este es el campo vectorial, campo vectorial F. Ahora, si se verifica esta igualdad, entonces vamos a decir que ese campo vectorial es conservativo. ¿Qué significa que sea conservativo? Significa que tiene independencia de trayectoria, ¿sí? ¿Y qué significa que tenga independencia de trayectoria? Quiere decir que la derivada parcial de P con respecto a I es igual a la derivada parcial de Q con respecto a X, ¿sí? Se verifica esta igualdad. Bueno, ahora vamos a comprobar que si realmente es un campo vectorial conservativo, esto se verifica, es decir, que tiene independencia de trayectoria. ¿Qué significa que tiene independencia de trayectoria? Que a la hora de hacer el cálculo no voy a considerar la trayectoria, voy a considerar el punto inicial y el punto final, independientemente de la trayectoria. ¿Por qué? Porque la trayectoria, en este caso, cuando el campo vectorial es conservativo, cualquier trayectoria que yo utilice va a valer lo mismo, entonces hay una independencia, ¿sí? Acá solamente van a depender del punto inicial y del punto final, pero para ello voy a necesitar encontrar la función U, ¿sí? Esto es la teoría en la cual vamos a demostrar que si se verifica que el gradiente de U o sea, perdón, que el campo vectorial es el gradiente de U, entonces quiere decir que ese campo vectorial es conservativo. Bueno, aquí vamos a hacer el desarrollo del campo vectorial, lo vamos a definir como P y Q, y esto vamos a decir que es igual al gradiente de U. El gradiente de U, recuerden que el gradiente es
el vector que está compuesto por las derivadas parciales de esa función, ¿sí? Entonces acá tenemos la derivada parcial de u con respecto a x y la derivada parcial de u con respecto a y. Dada esta igualdad, si se verifica esta igualdad, esto quiere decir que P es igual a la derivada parcial de u con respecto a x y Q es igual a la derivada parcial de u con respecto a y. Es decir, que se plantean estas igualdades. Si yo derivo nuevamente a P, es decir, que hago la derivada parcial de P con respecto a I, ¿sí? Esta expresión me queda, o sea, lo que yo realizo en este miembro, como es una igualdad, tengo que hacerlo también en este miembro. Entonces, si yo derivé con, que ya está ya, derivo con respecto a I, ¿sí? Acá voy a derivar nuevamente, pero con respecto a I. ¿Qué estoy obteniendo? La expresión de abajo, ¿sí? Que tengo la derivada segunda o de segundo orden de U. Primero se derivó con respecto a X y ahora se deriva con respecto a Y, ¿sí? Obtenemos la derivada cruzada. El mismo razonamiento lo planteamos en esta igualdad. Ahora derivo a Q, pero con respecto a X, ¿sí? Entonces, este miembro, que tengo que hacer lo mismo, voy a derivar nuevamente, es decir, que obtengo la derivada segunda de U. Primero se derivó con respecto a Y y ahora se deriva con respecto a X, es decir, obtengo la derivada cruzada. Obviamente, hemos planteado que estas funciones deben ser continuas, por lo tanto sus derivadas también deben ser continuas, y aplicando el teorema de Schwarz, que nos establece que las derivadas cruzadas, si se verifica que la función es continua y sus derivadas son continuas, entonces se verifica la igualdad de estas derivadas. Eso implica que la derivada de P con respecto a Y es igual a la derivada de Q con respecto a X. Si esta igualdad se verifica, entonces con toda seguridad decimos que el campo vectorial es conservativo. Entonces, en esta pequeña demostración, nosotros demostramos que para obtener la independencia de trayectoria hay que verificar esta igualdad, ¿sí? Porque los que tienen independencia de trayectoria son los campos vectoriales conservativos. Eso es un planteo como una introducción de este tema, ¿sí? Plantea que si el campo vectorial es conservativo, entonces se verifica que ese campo vectorial va a ser igual al gradiente de U. Pero no sabemos qué forma tiene U. Entonces, en esta etapa vamos a aprender cómo se calcula esa función potencial. Es decir, dicho de otra manera, cómo obtenemos esa función potencial. Primero que nada, vamos a plantear la igualdad, ¿sí? Que con lo que habíamos partido. Por lo tanto, si esta igualdad se cumple, quiere decir que P es igual a la derivada de U con respecto a X y que Q es igual a la derivada de U con respecto a Y, que están planteadas aquí. Ahora, si yo quiero obtener, ¿sí? U, ¿qué tengo que hacer? Les pregunto a ustedes, ¿qué tengo que hacer para obtener U? Si yo parto de esta igualdad, supongamos de esta igualdad. Yo quiero obtener la primitiva, o sea, yo quiero saber cuál es U, y yo tengo la derivada parcial de U con respecto a X. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué operación ustedes han trabajado siempre para obtener la primitiva? Derivar e integrar, dice. Derivo, o sea, o integro. ¿Cuál de las dos? ¿Integrás o no, profe? Perfecto, integro, ¿eh? O sea, si yo tengo una derivada parcial acá, como lo tenemos, la derivada parcial de U con respecto a Y, yo quiero obtener la primitiva, quiero obtener U. La función potencial es la función U. Entonces yo quiero obtener U, ¿qué tengo que hacer
puedo tomar esta expresión o puedo tomar esta expresión. Cualquiera de las dos, si yo la integro, voy a obtener U. La demostración está hecha con la primera, con P. Puedo empezar con cualquiera, da exactamente lo mismo, pero la explicación en el apunte está hecho con P. Entonces, lo que voy a hacer es integrar esta expresión. Lo voy a hacer acá. Yo voy a tener la derivada de U con respecto a X igual a P. Si yo integro ambos miembros, ¿sí? ¿Qué voy a obtener? U es igual a la derivada de P, ¿sí? Obviamente que vamos a poner diferencial de X porque estamos con funciones de una sola variable que es X, ¿sí? Acá. P es una función de 2, pero solamente estamos, como acá la derivada es con respecto a X, vamos a derivar, vamos a integrar en función de X, ¿sí? Entonces acá vamos a poner diferencial de X. Y como toda integral definida, ¿qué planteamos? ¿Eh? Muy bien, Emiliano, muy bien. Emiliano, límites de integración. No, no planteamos límite de integración porque es, o yo pregunté mal, capaz que dije definida, no, indefinida, perdón. No sé si por ahí hablo y no me di cuenta. Cuando tenemos una integral indefinida, ¿qué me faltaría acá? A ver, voy a dejar activo acá el chat. La La constante. Muy constante. bien, perfecto. Sí, capaz que yo pregunté definida, ¿puede ser? No sé, por eso me dijeron los extremos, no. Perdón. Ah, muy bien. No, no estabas vos equivocada, yo me equivoqué. Muy bien. Bueno, perdón. Esa constante de integración, en vez de expresarla como C, la vamos a expresar como una función de I, que le vamos a poner phi de I. Esta función representa la constante de integración C para nosotros. ¿Por qué representa una constante? Porque nosotros estamos acá considerando la variable X, ¿sí? Entonces, esta función phi de I representa la constante, porque la I está comportándose como una constante. Entonces, podrían ponerle ahí que esa función phi de I es la constante, o C, constante de integración, ¿sí? Bueno, aquí ya obtuvimos I, perdón, U, ya obtuvimos U. Esa es la forma que tiene U. Pero ¿qué pasa? Yo necesito saber un dato más, ¿sí? Yo necesito saber qué forma tiene esta, esta constante de integración, esa phi de I, para tenerla completa, para poder sustituir, porque en la práctica ustedes van a tener el P, lo van a tener como dato, porque se lo van a dar como el campo vectorial, pero no van a tener la forma que tiene Fidei y no puede quedar expresada porque a mí me tiene que dar un valor. Entonces tengo que encontrar una forma, o sea, tengo que encontrar la forma de U de tal manera que esa fórmula yo pueda sustituir los valores, ¿no? No, que no me quede expresada más C. Necesito saber qué forma tiene C, esta constante de integración, a la que le llamamos Fidei. Para ello, a partir la demostración, a partir de aquí en adelante, lo que nosotros hacemos es buscar la forma de Fidei, ¿sí? La demostración para encontrar, o sea, para encontrar la función de potencial es muy fácil, integro y ya la tengo. Ahora, ¿qué forma tiene Fidei? Bueno, a partir de aquí en adelante vamos a buscar esto. ¿Eh? ¿Cómo hacemos en primer lugar? Bueno, en primer lugar, bueno, a ustedes les gusta primer paso, segundo paso, ¿sí? El primer paso que voy a hacer para buscar el phi de I
es derivar nuevamente a la función, pero ahora con respecto a y. Nosotros habíamos partido de esta igualdad. Ahora, una vez que obtuvimos esto, voy a derivar a u con respecto a y. Entonces, derivo, esto queda expresado, ¿no es cierto? La integral de p diferencial de x, pero con respecto a y. Todo esto es la derivada de esta integral, pero con respecto a y. Y esto, que es una función de y, ¿sí? Y estoy derivando con respecto a y, entonces la voy a expresar como la derivada de y. Por eso tiene una tilde. Esto es la derivada, la función de la derivada, esto es derivada, ¿sí? ¿Por qué la derivo? Porque yo estoy derivando acá y todo lo que hago en este miembro lo tengo que hacer en el otro miembro para mantener la igualdad. Una vez que yo obtengo esto, esta expresión, voy a sustituir esta derivada de u con respecto a y con esta igualdad, ¿sí? Voy a traer este q y lo voy a sustituir acá. Es decir, sustituyo la derivada de u con respecto a y le voy a poner el q. Esto va a ser igual a todo lo mismo, la derivada parcial más la derivada de phi de i, ¿sí? Yo quiero saber cuánto vale phi de i, no la derivada de phi de i. Entonces, voy a despejar mi incógnita, que es esta, y voy a hacer los pasos algebraicos necesarios. Voy a pasar este para el otro miembro y me va a quedar restando esta derivada parcial de la integral de p diferencial de x sobre la derivada parcial de y. Ahora, ¿ahí obtuve phi de i? No, no. Tengo la derivada de phi de i. ¿Cómo obtengo phi de i si tengo derivada? Es básicamente lo mismo que hemos hecho acá. Yo tengo la derivada parcial de u con respecto a y. Yo quiero saber u, integro. Yo quiero saber cuánto vale phi de i, integro. ¿Sí? Entonces, el paso siguiente a hacer es el primer paso. Segundo paso, sustituyo q, perdón, la derivada por q. Y el tercer paso que hago, despejo la derivada phi de i. Y como cuarto paso, para encontrar phi de i, ¿qué hago? Integro phi de i y obviamente voy a integrar q menos la derivada parcial de la integral de p diferencial de x con respecto a y. ¿Sí? Bien. Entonces, una vez que yo integro, voy a obtener como resultado phi de i, que esto va a ser igual a la integral de q menos la derivada parcial de la integral de p diferencial de x con respecto a y. Bien, entonces, una vez que yo obtuve la forma, la voy a sustituir, el quinto paso, aquí. ¿Sí? Es decir, que u va a ser igual a la integral de p diferencial de x más la integral de q menos la derivada parcial de la integral de p diferencial de x con respecto a u. Y esa es la forma que yo tengo de u. ¿Se entendió acá cómo hago? Faltaría esta partecita de... yo lo escribo para explicarlo, pero ustedes lo tienen todo desarrollado en el apunte. Bueno, bien, continúo. Entonces, ¿para qué obtuve U? Porque hemos dicho, ¿sí?, que para tener independencia de trayectoria, el gradiente de U es igual al campo vectorial. Volvemos a plantear esa igualdad. Yo tengo el campo vectorial y este es el gradiente de U. Pero, a ver, si yo observo esto, no, esperen que no explique algo. Partiendo de la igualdad que P es igual a la derivada parcial de U con respecto a X, y dado que Q
es la derivada parcial de u con respecto a i, yo puedo sustituir a p por esta derivada y q por esta derivada. ¿Qué obtengo yo aquí? El diferencial de u, porque el diferencial de u, el diferencial total sería, ¿no? Diferencial total de la función u son la sumatoria de los diferenciales parciales. Este es el diferencial parcial 1, diferencial parcial 2, ¿sí? Entonces, obtenemos el diferencial de u. Una vez que yo obtengo el diferencial de u, ¿sí? Puedo concluir que esta igualdad, que es el campo vectorial, entonces es igual al diferencial de u. Lo puedo plantear de esta manera, dadas estas igualdades. Entonces, para resolver el ejercicio práctico, yo tengo que obtener primero u, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo en la demostración, si esto es igual al diferencial de u, yo integro y voy a poner el punto inicial y el punto final. Por eso en este tema no tenemos en cuenta la trayectoria, sino tenemos en cuenta el punto inicial y el punto final. Integro el diferencial de u, ¿qué voy a obtener? La u, la función potencial, donde voy a tener como extremo b y a. Para obtener el valor de esta integral curvilínea, voy a tener que sustituir la función u, que obtenida con todo este procedimiento que hemos hecho. En la parte práctica también lo tienen que hacer. A ustedes le van a dar el campo vectorial y van a establecer esta igualdad donde P va a tener una forma específica, porque es un ejemplo práctico, y sucesivamente van a ir planteando todo el paso a paso para obtener, encontrar la integral, la incógnita nuestra, que es la derivada de, perdón, la función phi de i, que es la constante de integración, y la voy a sustituir, y voy a obtener u. Y cuando obtengan u, van a tomar como dato el punto inicial y final, y van a sustituir, y van a obtener el valor de la integral curvilínea, ¿sí? Sin tener en cuenta la trayectoria, porque es un campo vectorial conservado. Entonces, para obtener el valor de una integral curvilínea donde el campo vectorial es conservativo, simplemente hay que encontrar la función u, que hago el paso a paso, y lo evalúo directamente en los extremos, y así obtengo el valor. Todo esto, lo que vamos armando acá, es la demostración, ¿sí? En la parte práctica no lo hacen, nunca ponen expresado diferencial de u ustedes. Pero en la práctica, en base a estas relaciones que hemos comprobado que son iguales, hemos planteado de alguna manera el diferencial de u, y de esa manera, si yo integro el diferencial de u en los extremos que me dan como dato, voy a obtener la función u. Pero ustedes la función u la tienen que obtener con este procedimiento, ¿sí? Y evaluarlo en los puntos inicial y final, y ese es el resultado. Bueno, bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Y con esto terminamos integral curvilíneas. Bien. Vamos por el tiempo, porque esto de la conexión... vamos bien. Voy a dejar de compartir y vamos a comenzar con ecuaciones diferenciales. Yo les comento que, dado que es un curso intensivo, no puedo explicar ecuaciones diferenciales con tanto detalle como lo podría hacer en un anual, pero los métodos, ¿sí? De los primeros métodos que vamos a ver, lo voy a mencionar, y no, tampoco pido demostración, exceptuando la lineal, que yo después les voy a decir si les llego a tomar, pero por lo general me concentro más en las ecuaciones diferenciales de segundo orden. Explico con más detalle, esta la explico un poquito más rápido porque las profes del práctico, ella lo explica mejor
y se entiende. Yo simplemente voy a hablar sobre conceptos, las clasificaciones, que la que vamos a ver son las ecuaciones diferenciales ordinarias, y vamos a ver las de primer orden, ¿sí? Solamente vamos a mencionarla bueno, les explico más o menos el procedimiento, pero no con tantos detalles, ¿sí? Bueno, vamos a estudiar el concepto de una ecuación diferencial. Esta primera fórmula que ven acá, esta es igual que esta, expresada de otra manera, pero es la misma fórmula. Es una ecuación diferencial general, ¿sí? Es decir, con derivada hasta la enésimo orden. Una ecuación diferencial es una ecuación en la que establece la relación de la variable independiente, la función y sus derivadas, o sea, las derivadas de esa función y. Como toda ecuación, ¿sí? Como toda ecuación, lo que yo tengo que encontrar es una incógnita. Recuerden, una ecuación común y corriente, una ecuación no es lo mismo que una función, ¿sí? Una ecuación es una ecuación, una ecuación es una expresión en la cual se plantea una igualdad. Entonces, la solución de esta ecuación es encontrar el valor de x que satisfaga esta igualdad, ¿sí? Por ejemplo, vamos a sacar el cuadrado así sea más fácil. ¿Qué valor, sí, reemplazando a x me da igual a 0? El menos 2, ya sé, ¿sí? X igual a menos 2. Esta sería mi solución de esa ecuación. Bueno, lo que nosotros tenemos aquí es una ecuación. Por eso se llaman ecuaciones diferenciales. Pero una ecuación difícil, porque acá no es tan fácil como despejar. Porque acá lo que yo quiero saber, y cuál sería mi incógnita acá, sería esta función, mi primitiva. ¿Se entiende? O sea, yo tengo que resolver esa ecuación para encontrar mi solución general, que mi solución general no es más que la forma que tiene ahí, mi primitiva. ¿Y por qué yo digo primitiva? Porque si bien está planteada como una ecuación, ¿sí? No deja de ser, para mí, son integrales difíciles. No son integrales como a ver, como hemos dicho que es una ecuación y mi incógnita es la y, ¿sí? Y como les había preguntado en diapositivas anteriores, ¿cómo hago yo para encontrar, ¿sí? Dicen ecuaciones diferenciales, es decir, que está la derivada metida acá. Acá están las derivadas. Todas están, o sea, está la función con las derivadas, todo mezclado. Entonces, ¿cómo hago yo para encontrar la i? Integrando, porque la i sería mi primitiva, pero tengo como dato las derivadas, tengo la i también, pero yo quiero saber qué forma tiene i. Esa es mi incógnita acá. Entonces, en una ecuación diferencial, ¿es una ecuación? Sí, porque tengo que buscar esa función, la cual si yo la sustituyo, la derivo, etcétera, en esta ecuación, me tiene que verificar que me da igual a 0 en este caso, ¿sí? Es decir, que yo tengo que encontrar mi primitiva, pero tengo derivadas, entonces voy a utilizar como herramienta integrales para encontrar esa i. Entonces, sabiendo o comprendiendo, mejor dicho, qué es una ecuación diferencial, vamos a empezar a hablar de esto, ¿sí? Pero este es un concepto general. La ecuación diferencial es una ecuación que involucra, relaciona la variable, la función y las derivadas, ¿sí? ¿Quedó claro eso o quieren preguntar algo? Entonces, yo en forma, a ver, informal, porque no es un concepto, pero es una informalidad, pero que aclara bastante, yo las vería, estas ecuaciones, más que como ecuaciones,
como integrales difíciles, ¿sí? Porque lo que yo quiero es encontrar mi primitiva. Bueno, la clasificación de ecuaciones diferenciales según la variable independiente va a ser, si tiene una sola variable independiente, vamos a obtener las ecuaciones diferenciales ordinarias. Y si tienen dos o más variables independientes, vamos a tener ecuaciones diferenciales con derivadas parciales. Estas ecuaciones diferenciales parciales son las que se ven en cálculo avanzado, o sea, en el año siguiente. Nosotros solo vamos a estudiar ecuaciones diferenciales ordinarias que también son conocidas como EDO. Bueno, acá hay unos ejemplos prácticos en lo cual tenemos solamente la variable x. Y acá en este caso la variable independiente es t, ¿sí? Pero y es función de t, x es función de t, o sea, hay una sola variable independiente. En cambio, en estas van a aparecer las derivadas parciales. Esta no la vemos este año, solamente vamos a ver este tipo. También hay que definir el orden, el grado y los tipos de solución que podemos obtener con las ecuaciones diferenciales, ¿sí? El orden va a estar dada por la derivada superior que interviene. El grado está dada por el exponente de esa derivada de mayor orden, ¿sí? Y la solución es la función o la i que introduce a la ecuación se transforma en la identidad o verifica la igualdad, que es igual, es lo mismo. Entonces, aquí yo voy a tener como ejemplo una ecuación diferencial de orden 2, ¿sí? O de segundo orden. Más allá que acá ya aparezcan otras potencias, esta es de lineal, o sea, de primer orden, porque la potencia es 1. Lo determina la derivada de mayor orden. Y en este caso es de grado 2, esta ecuación diferencial, pero es de orden 3, ¿sí? Así es la lectura. Bueno, los tipos de soluciones que podemos encontrar es la general, en la cual está expresada con la constante C, y la solución particular voy a tener que tener condiciones iniciales, ¿sí? Encontrar por medio de estas condiciones iniciales, la voy a sustituir en la solución general, y voy a obtener un valor específico de C, de tal manera que sustituyéndola en la solución general a ese valor de C particular, voy a obtener la solución particular. No confundan el valor de C obtenido como la solución particular, ¿eh? O sea, C no es la solución particular. Yo encuentro el valor específico de C, dada unas condiciones iniciales, lo voy a reemplazar en la solución general y esa va a ser mi solución particular. Gráficamente, la solución de una ecuación diferencial es una familia de funciones, dado que esa constante C puede tomar valores aleatorios, entonces va a ser una familia de funciones. Mientras que está con un trazo más fuerte, es una solución particular en la cual C vale 4, ¿sí? Bueno, acá tenemos como ejemplo una ecuación diferencial de primer orden, que nosotros ya sabemos que la solución es esta, pero bueno, yo aquí apliqué un método, tengo que ver la forma, tengo que trabajarla, no es tan directa, y ya vamos a analizar cada uno de los métodos, y obtengo la solución general. Si me dan condiciones iniciales, voy a reemplazar en esa solución general y en este caso 4 vale i, x vale 0, entonces c vale 4 y luego sustituyo en la solución particular, en la solución general, perdón, el valor 4 obteniendo la solución particular. Los tipos de ecuaciones que vamos a
a estudiar son las de primer orden, ¿sí? O sea, y prima, ¿eh? Primer orden. No va, no va a aparecer aquí la derivada de segundo orden. Siempre todas las ecuaciones van a aparecer el I', ¿sí? Y los métodos son variables separables, homogénea de primer orden, lineal, Bernoulli, exactos totales. ¿Cómo se resuelven estas ecuaciones diferenciales? Primero que nada, tengo que encontrar una forma a la función, perdón, a la ecuación que me den. Por ahí están ordenadas y por ahí están desordenadas, pero las tengo que llevar a alguna de las formas para poder resolver. Y acá están las formas que ustedes deberían conocerlas, sobre todo en la práctica, para poder identificarlas. Hay veces que la profe le dice, no, resuelva la siguiente ecuación diferencial lineal y le da esta, ¿sí? Y no tienen que ni siquiera buscar cuál es la ecuación diferencial, pero hay veces que no le especifican nada y ustedes la tienen que identificar. Bueno, vamos a ir analizando uno de ellos y cómo se aplican los métodos, ¿sí? En cada una de estas ecuaciones diferenciales. Bueno, voy a dejar de compartir y voy a compartirlas. El método más simple es variable separable, ¿sí? Bueno, la forma es tener una función en función de x, todas x, asociado a un diferencial de x, más una función g de y asociada a al diferencial de y. Puede ser que puede estar desordenada, pero yo tengo que agrupar todas las variables x y asociarlo al diferencial de x y todas las y asociadas al diferencial de y les conviene igualarla a cero, ¿sí? Y una vez que yo obtengo la forma, el método es aplicar una integración en ambos términos e integrar. Y de esa manera yo voy a obtener la solución general. Un ejemplo práctico es este. Yo tengo x más y prima. Siempre se descompone este y prima por el cociente de los diferenciales, porque tengo que asociar las funciones de x con diferencial de x, la función de y con diferencial de y, entonces a mí me conviene siempre descomponer y aplicar procedimientos matemáticos para resolver esta ecuación, de tal manera que me quede esta forma. Una vez que yo obtengo esta forma, integro, ¿sí? Y me queda, en este caso, x al cuadrado sobre 2 más y al cuadrado sobre 2 igual a c, porque son integrales indefinidas, ¿sí? Bueno, esto es una solución general. Pero miren, acá dan una solución general, esta. Cuidado con estas ecuaciones diferenciales porque muchas veces cuando tienen solución, en el práctico sobre todo, hay guías en los cuales hay ejercicios y al último están las respuestas. Y a veces la respuesta, supongamos que fuera este ejercicio, les da esto. Ustedes resuelven ese integral y les daría esto. Pero resulta que el resultado o la respuesta da esto, tira esto. Y ustedes van a estar pensando de dónde salió ese cuadrado. Porque acá ese 2 mágicamente no aparece acá al cuadrado. O sea, ese 2, ¿qué pasa? Si lo paso al otro miembro, pasaría dividiendo, no al cuadrado. Y ustedes dirán, ¿pero qué están haciendo aquí? Bueno, el razonamiento es el siguiente. Esta es una solución general. Y está bien. También es solución general. Y está perfecto. Pero yo puedo sacar factor común un medio, ¿sí? Saco factor un medio
tengo x al cuadrado, tengo más y al cuadrado, igual a c. Si este 2 lo paso al otro miembro, me quedaría 2c. El razonamiento es el siguiente. Si este es una constante, si 2 es una constante, y este c es una constante, si yo multiplico una constante por otra constante, ¿qué me da como resultado? Otra constante, ¿no es cierto? A ver, ¿qué me respondieron acá? Una constante, muy bien. Entonces yo puedo transformar esto, ese 2c como c. ¿Esta está bien? Está perfecta. ¿Esta está bien? Está perfecta. Esta es solución general. Sí, esta también es solución general. Y esta también es solución general. Pero resulta que el matemático que estaba resolviendo esto dijo, bueno, estas variables están elevadas al cuadrado. Si yo le elevo al cuadrado a esta c, me quedaría una circunferencia. ¿Qué sé yo? Me conviene ponerla al cuadrado. Y le metió un cuadrado. Total, ¿cuál es el problema? Si esta constante está elevada al cuadrado, ¿qué va a dar? Otra constante. Yo la constante la puedo manipular como quiero. A la constante. Yo no puedo, supongamos que me hubiera dado esta la solución general, más y al cuadrado igual a 4, supongamos. Yo no puedo agarrar y decir, no, pareciera una circunferencia, le voy a meter a la variable, así me da una circunferencia de radio 4. Eso no se puede, ¿sí? Yo a la variable es intocable, no se puede modificar nada, pero a la constante sí, a la constante manipulable. Entonces, por ahí van a ver que aparecen en la constante, supongamos que acá me da logaritmo de x más logaritmo de y, más c, le da c igual a c. Y bueno, le metamos el logaritmo, total, puedo llegar a aplicar una propiedad y voy minimizando. ¿Lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer. Por O eso sea, tengan, profe, sí, disculpe la interrupción. O sea, no, por la favor, constante la sí, podemos manipular de acuerdo a cómo nos convenga a nosotros expresar el resultado. Podría decirse exacto, entonces. sí. Sí, sí, Bien. de hecho se lo explico y doy siempre este ejemplo que ya está reconocido, pero es muy práctico para explicarle todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué le explico esto? Porque ustedes en la práctica, por ahí estudian con libros que tienen respuesta y ven que hay mucha diferencia o aparece un logaritmo o aparece un cuadrado, como en este caso, y pierden el tiempo porque no hay lógica matemática, este cuadrado, ¿sí? Si yo les pongo esto, ustedes van a interpretar como que ese 2 aparece en el cuadrado, ¿sí? No, esto te quiere decir que si yo multiplico por 2, da una constante. Si esa constante le elevo al cuadrado, también me da una constante. Es decir, que va a quedar c igual a c. Por eso muestra la igualdad. Es decir, que yo a la constante le puedo aplicar logaritmo, le puedo aplicar potencia, le puedo aplicar el número e. Yo le puedo aplicar lo que quiera, siempre y cuando a la constante, ¿sí? Pero no le puedo hacer esa manipulación a las variables. Que eso quede claro, ¿sí? Bueno, entonces esto es solución general, sí. Esto es solución general, sí. Esta es solución general, sí. Y esta también, también. Ahora, dadas las condiciones iniciales, puede variar, obviamente, ¿sí? Va a variar o no. Puede dar el mismo resultado o no. Va a depender de cómo yo plantee mi solución general. Siempre hay que ser coherente con lo que, si yo planteo esta solución general, voy a sustituir las condiciones iniciales en esa solución general y me va a dar un valor de C y lo voy a sustituir como solución particular. Si yo defino como integral, como solución general esta, entonces yo voy a evaluar las condiciones iniciales en esa y voy a obtener el 5 y lo voy a sustituir acá y me va a quedar 25. Si yo
defino como solución general a esta, bueno, y así sucesivamente, ¿sí? ¿Se entendió? Bueno, Sí, profe, se entendió. Gracias. de nada. Bueno, ahora voy a explicar la homogénea, ¿sí? Yo que ustedes agarraré un papelito y una lapicera, porque las conclusiones que yo voy a hacer les va a servir muchísimo a la hora de estudiar, en el sentido de ubicar, para no estar memorizando tanto, y saber lo que tengo que hacer de acuerdo a los métodos, ¿sí? Porque lo voy a explicar un poquito medio informal, no con tanta formalidad y tantas fórmulas, sino que se lo voy a traducir de tal manera que ustedes sepan lo que se hace, ¿sí? La otra ecuación diferencial es la homogénea de primer orden, porque tenemos una de segundo orden, y tiene esta forma. Tiene una función de dos variables independientes asociado al diferencial de x, y se suma otra función de dos variables independientes, diferencial de y. Esto lo tengo que igualar a cero. Si está desordenada, y tengo que ordenarlo y llevarla siempre a una de las formas, ¿sí? En este caso me quedaría esta forma, entonces yo diría, bueno, este tiene la misma forma que la exacta, sino que acá le llamamos P y acá le llamamos Q, ¿sí? La homogénea y la exacta tienen la misma forma, pero no es lo mismo a la hora de operar. Lo que primero tengo que verificar que esta ecuación que planteo cumpla una condición que sea homogénea de grado cero. Entonces ustedes, el primer paso tienen que ordenar. El segundo paso es llevarlo a esta forma, es decir, estos diferenciales, plantearlo como el cociente de los diferenciales. Le va a quedar igual a una fracción, donde m está arriba, es otra función abajo, ¿sí? En el numerador, denominador. Este signo negativo es porque acá son dos positivos. Entonces, si yo paso uno de los términos al otro lado, me queda negativo. Después paso un diferencial, obviamente el que queda en el denominador, el diferencial de x, tengo que hacer el paso cruzado para que me quede esta expresión, ¿sí? Pero si acá hubiera sido negativo en la práctica, esto se me hace positivo, ¿sí? O sea, este signo no es que siempre queda negativo. En este caso, en la demostración, queda negativo, ¿sí? Entonces, esta fracción que vemos acá tiene que ser de grado cero. Para que lo entiendan un poquito mejor, lo vamos a ver con esta función. No miren esto, miren acá. F de x igual a 3x al cuadrado más y al cubo sobre 2x al cubo. Yo voy a verificar, ¿sí?, que esta función, supongamos, esta es una función cualquiera, ¿no? Estoy acá, lo único que estoy explicando acá es si una función es homogénea o no. Después vamos a la práctica. Supongamos que me queda así el ejercicio. Me queda el diferencial de y sobre diferencial de x igual a esta fracción. Bueno, yo lo que voy a hacer es asociar a cada variable, no a la constante, variable, un delta. Ese delta asociado a esa variable va a tomar la potencia de esa variable que está asociada. Entonces, en este caso, en el numerador me queda factorizo el delta al cubo. Y acá abajo, operando, me queda delta al cubo. Ahora, esto significa que esto se puede simplificar, es decir, que el delta es de grado cero. ¿Por qué? Porque las potencias se restan, 3 menos 3, 0. ¿Sí? Por eso es de grado cero. Se puede simplificar, es decir, que obtengo la función original. No me queda ningún delta acá. ¿Cuándo no sé? Eso sería homogénea. ¿Cuándo no sería homogénea? Por ejemplo, en este caso, no pongamos el cuadrado, ¿sí? Entonces, acá me quedaría delta por delta, me quedaría un delta al cuadrado, ¿sí? Este me queda delta al cubo,
delta al cubo. Si saco factor común, me quedaría delta al cuadrado, ¿sí? Entonces este delta se va y este me queda delta, ¿no es cierto? Y en este caso me queda delta al cubo. Ahora, si yo quiero simplificar, ¿sí? Este se me va el 3 y este se me va. Es decir, que no obtengo la original. Acá hay un delta, acá hay un delta, ¿sí? No obtengo la original. Entonces, si me queda algo así, yo no puedo aplicar el método. Se me va a complicar porque necesita tener esa condición. Necesita tener esta condición. Que si yo lo verifico si es homogénea, tengo que obtener la original. Si no llega a ser homogénea, me inclino con esa forma que tiene de dos funciones de dos variables, así, me inclino por exacta. Veo si es exacta. ¿Mm? Bueno, yo no lo voy a explicar así, dado que, bueno, es muy redundante, no se los voy a tomar tampoco así. Simplemente voy a explicar acá en un costadito cómo se opera o cómo se resuelve este método. Primero que nada, hay que verificar si es homogénea, ¿sí? Homogénea de grado cero. Grado cero. Bien, de grado cero. Si se verifica que es de grado cero, ¿sí? Este método nos dice, bueno, vamos a cambiar la variable. Hace un cambio de variable. ¿Qué va a decir? Bueno, que y sobre x es igual a u. Esto hace. ¿Para qué hace ese cambio de variable? Para convertirla en variable separable. Si yo hago ese cambio de variable, ustedes cuando estudien en el práctico, es difícil trabajarlo con fracciones, entonces yo voy a decir que ahí es igual a u por x. Y si yo tengo si yo voy a sustituir por u, necesito obtener mi diferencial de u. ¿Por qué? Porque cuando yo integre, ¿sí? Necesito el diferencial de u. Entonces, de esta misma expresión, voy a considerar, bueno, a mí no me alcanza ahí, ustedes, voy a ponerlo acá abajo, que y es una función de x. U es una función de x. X es una función de x. Por ende, si yo derivo ahí, si derivo ahí, es decir, diferencial de y sobre diferencial de x, la derivación es la del producto, porque son dos funciones de x. Entonces, derivo, ¿sí? A la x, es decir, u por el diferencial de x sobre diferencial de x, que esto me da 1, más la derivada de u, diferencial de u sobre diferencial de x, por x sin derivar. Y así obtengo yo, voy a borrar esto, la otra expresión con la que yo voy a sustituir. Entonces, ¿y cómo voy a hacer la sustitución? Primero voy a sustituir todas las y por u de x, ¿sí? Y donde esté la y', voy a sustituirla por el diferencial de y sobre diferencial de x, que es u más diferencial de u, diferencial de x por x. De tal manera que yo voy a obtener, esto está explicado de otra manera, ¿no? Por las fracciones, bueno. De tal manera que voy a llegar acá. Voy a obtener algo así.
Por un lado, voy a tener todas las u agrupado al diferencial de u porque ya la convierto en variable separable. Y por el otro lado voy a tener el diferencial de x sobre x. Esta integral siempre es así. Siempre. ¿Por qué? Porque es homogénea. Si no fuera homogénea, acá me queda todo un lío. Entonces, acá siempre es el logaritmo de x más c, ¿sí? Esto se integra y esto sí va a tener diferentes formas de acuerdo al ejercicio. Eso va a cambiar, va a variar. Está acá expresado en forma general. Pero acá siempre le va a quedar logaritmo de x más c. En este caso, aquí no obtengo todavía la solución general. Lo que yo tengo que hacer es de esto que yo obtuve, porque acá yo lo voy a integrar y voy a obtener una expresión. Acá está expresada en forma simbólica, ¿no? La integración. Pero después a la u la tengo que volver a sustituir por y sobre x. Y aquí las soluciones generales siempre se tiene que estar igualada, igual a la solución general o bien la expresión igual a c. Así se consideran las soluciones generales. En este caso, no está la solución general acá, porque yo este logaritmo lo tendría que pasar al otro miembro para que acá me quede igual a c. Esa sería una solución general. O bien despejar y, pero no me conviene mucho despejar y porque me va a quedar como una fracción, hay que ver cómo queda para despejar y. En este método, por lo general, lo mejor es expresarla como c, o sea, no despejar y, la y dejarla involucrada ahí en el otro miembro, y siempre dejarla igualada a c, porque les va a quedar siempre esto. Y ese logaritmo lo pasan al otro miembro, ¿sí? Entonces, para repasar, primero verifico que sea de grado 0. Este método hace un cambio de variable. ¿Qué cambio hace? Dice y sobre x igual a u, ¿sí? Dicho de otra manera, pasa multiplicando, es decir, que voy a sustituir en la práctica y igual a u por x. Y esto, lo que voy a hacer de acá, de esta expresión, como son u y x, son funciones de x y es función de x, voy a derivar en función de x, es decir, acá voy a hacer una derivación del producto. U sin derivar por la derivada de x más la derivada de u por x sin derivar. Y sustituyo y resuelvo, ¿sí? Eso lo van a ver ustedes en la práctica. Yo no lo explico acá porque acá lo trabajan no de esa manera, ¿sí? Así que ustedes esto prefiero que lo vean en el práctico, un ejemplo práctico. Pero básicamente observen que yo voy a obtener una función de u que va a estar asociada al diferencial de u y del otro lado voy a tener el diferencial de x sobre x. Esto va a cambiar de acuerdo al ejercicio. Esto queda siempre. Y cuando yo integre, cuando yo haga el cambio de variable para obtener la variable separable, pero voy a tener función de u y función de x, en vez de y x como variable separable, luego obtener la forma, le integro y me queda así. Y acá me quedaría este logaritmo, lo deberíamos pasar al otro miembro, me quedaría igual a c. No necesariamente c1, c. ¿Sí? ¿Se entendió cómo funciona esto? Después ustedes tienen que hacer ejercicio y ya lo va a explicar bien la profe, ¿sí? Yo digo cómo es el paso a paso, nada más. Voy a explicar. Bueno, lineal. ¿Tienen un tiempito más para ver lineal? ¿O cortamos aquí? Ya no dan más. Bueno, bueno. Y eso que empezamos tarde, ¿eh? Bueno, perfecto. Fiesta time, sí, yo también, creo. Si puedo, me voy a... Vamos a dar una siestita. Bueno, dejamos acá. Total, vamos bien. La clase que viene continuamos.